Hola, bienvenidos a su canal de asesorías de Prexun. Si no se han suscrito a nuestro canal, vayan a la campanita para que se suscriban y estén bien atentos a cuando se sube nuevo contenido a este canal de asesorías Prexun. Estamos trabajando con la etapa número 4 de nuestro libro de las transformaciones, la materia y sus transformaciones. En esta etapa número 4 que tiene el nombre de los compuestos químicos inorgánicos. Nos ubicamos en la página 105 y vamos a dar solución a la pregunta número 4 que nos dice: ¿qué entiendes por enlace químico? Enlace químico. ¿Qué viene siendo enlace químico? El enlace químico va a ser aquel que me va a permitir la unión entre dos o más átomos para formar una entidad de orden superior como una molécula o un compuesto químico. El enlace químico también podemos decir que es la fuerza que mantiene unidos a los compuestos químicos. Para que se dé un compuesto químico, tiene que haber entonces ahí la formación de un enlace, como si fuera una cadenita, ¿verdad? Que haga que entonces estos 2, 3, 4 elementos queden unidos entre sí y estén formando un compuesto que tenga una cierta estabilidad química. Nos dicen aquí, para formar un enlace, se tiene que cumplir dos reglas. La regla del dueto, en donde vamos a decir que los compuestos químicos siempre van a estar hechos de anión y catión, y la regla del octeto, que mencionábamos en ejercicios anteriores, que tiene que ver con la electronegatividad, que tiene que ver con los electrones de valencia, que tiene que ver con la formación de estos compuestos. ¿Por qué se forman compuestos? ¿Por qué se dan los enlaces para formar estos compuestos? Porque los elementos químicos quieren cumplir con la regla del octeto. El ejemplo que estábamos mencionando en ejercicios anteriores era donde mencionábamos al sodio, que va a quedar unido con el cloro, porque el cloro es un elemento muy electronegativo, que tiene 7 electrones de valencia. El sodio es un elemento no electronegativo, que lo que va a ceder es su electrón, va a ser que el cloro tenga esa estabilidad y ese octeto. A su vez, él también queda con una configuración de S2P6, que es la regla del octeto, y por eso con mucho gusto se lo regala. Mencionábamos que se van a generar entonces cargas. Aquí va a quedar una carga positiva y aquí va a quedar una carga negativa. Y que entonces se generan iones. El positivo se llama catión, el negativo se llama anión. Y cuando tenemos que se están generando iones, sobre todo hechos de un metal como el sodio, más un no metal como el cloro, es porque se van a estar dando entonces este tipo de enlaces químicos. Podemos tener diferentes tipos de enlaces químicos. Cuando se genera entre un metal y un no metal, cuando se genera entre átomos que generaron iones que por sus cargas opuestas se ven atraídos, se dice que se está formando entonces un enlace iónico. Siempre que tengamos metal más no metal, y entonces se va a dar el enlace iónico. Metal más no metal. Pero no solamente se van a dar los enlaces iónicos, también se van a dar otro tipo de enlaces. Por ejemplo, si tenemos hidrógeno, también más el cloro, el hidrógeno también tiene nada más un electrón de valencia y el cloro, como ya dijimos, pues tiene 7.
El hidrógeno es uno de los únicos elementos químicos que me queda por allá, por la derecha de la tabla periódica, pero a pesar de que está a la derecha, es un no metal. Y al ser un no metal, tiene cierta electronegatividad. Y entonces no tan fácil cede el electrón al cloro. Incluso decimos que no lo va a ceder. No va a soltar tan fácil como el sodio su electrón. Lo que va a hacer es que se va a acercar hacia el cloro para compartir su electrón. Acá arriba lo que veíamos era una transferencia. En los enlaces iónicos siempre hay una transferencia. Hay transferencia de electrones. El sodio le transfiere completamente el electrón al cloro y por eso se generan estas cargas, estos iones. Aquí lo que sucede es que no, el hidrógeno nunca se va a deshacer por completo de su electrón, sino lo que va a suceder es que el hidrógeno se va a acercar hacia la nube de electrones del cloro. Y entonces se lo va a compartir. Y entonces aquí no vamos a poderlo representar tal cual, así como acá el NaCl. Si nada más queremos su fórmula química, sí lo podemos representar así. Pero para representar la formación de su enlace, ponemos al hidrógeno su electrón de valencia, que nunca lo suelta, y al cloro con sus 7 electrones de valencia. Y aquí se va a dar entonces que se lo comparte. El hidrógeno necesita un electrón más para ser estable. Entonces el cloro se lo va a prestar. Este electrón rosita que tenemos aquí en medio, se lo va a prestar cuando el electrón esté girando por aquí, por este lado. Se lo va a prestar al hidrógeno y entonces el hidrógeno va a ser estable. Cuando el electrón del hidrógeno, este azulito, esté girando por acá hacia el cloro, se lo va a prestar al cloro y entonces el cloro en momentos va a tener su octeto y su estabilidad. Es por eso que ellos necesitan estar unidos para tener estabilidad ambos, pero no hay transferencia de electrones. Aquí se dice que es un enlace que se llama enlace covalente. Y lo vemos cuando tenemos no metales que se unen a no metales. Elementos que tienen electronegatividades importantes y que no tan fácil, entonces se van a ceder electrones como en estos. Y entonces lo que se va a dar es que se comparten electrones. Y siempre que hablemos de que se da un compuesto químico entre un no metal y otro no metal, estamos hablando entonces de que el enlace, esta fuerza que los va a mantener unidos, es una fuerza que se le llama fuerza covalente. Estos enlaces covalentes pueden existir de dos tipos. Pueden ser enlaces covalentes que se llaman polares y enlaces covalentes que se llaman no polares. El que estamos aquí representando sería un enlace covalente polar. Específicamente este sería un enlace covalente polar. Cuando la diferencia de electronegatividad nos queda entre 0.5 y 1.7, porque los elementos químicos tienen una cifra, un valor numérico de electronegatividad, y si sacamos la diferencia de electronegatividades nos da entre 0.5 y 1.7, el enlace que se va a estar dando es enlace covalente polar. ¿Qué quiere decir? También lo vemos por la ubicación en la tabla periódica. El hidrógeno está muy hacia la derecha y el cloro muy hacia la izquierda. Hay una diferencia relativa en las ubicaciones de estos dos elementos en la tabla periódica. El cloro es mucho más electronegativo. El hidrógeno también es electronegativo, pero no tanto como el cloro.
Entonces, lo que se va a generar aquí van a ser unas pequeñas cargas. Una vez que ya está hecho el enlace covalente, como el cloro es más electronegativo, vamos a decir que se aprovecha de su electronegatividad para jalar la nube de electrones que están girando a su alrededor más hacia el cloro. Como él es más electronegativo, le gana al hidrógeno y entonces, como si tuviera una cuerda, jala más hacia él a los electrones y entonces van a generar cargas, pero una carga que no es una carga como la de los iones, es una carga parcial. Una carga parcial negativa para el más electronegativo, una carga parcial positiva para el menos electronegativo. Y entonces se dice que se generan polos, como los de las pilas, el polo positivo y el polo negativo. Y entonces es por eso que este tipo de enlaces, ¿sí?, va a tener este nombre de enlace covalente polar. A veces se puede parecer un poquito o tener algunas características de los enlaces iónicos, no tan fuertes como los iónicos, pero sí se pueden llegar a parecer un poquito por la generación de estos polos positivos y este polo negativo. Tenemos otros casos en donde se van a unir moléculas con la misma electronegatividad, como aquí tenemos la formación de una molécula de cloro. Entonces tenemos un cloro que se va a unir a otro cloro. Es el mismo átomo y como no encuentra a nadie más que le comparta o que le cede el electrón, lo que va a suceder es que entre sí mismo va a formar una molécula. Y esta molécula también no se transfieren electrones, simplemente se van a compartir electrones. Y entonces me queda que el cloro se une con otro cloro y me va a dar una molécula de cloro. Una molécula de 2 átomos de cloro. El electrón, sí, aquí hay uno rosita y aquí hay uno amarillo. Esos son los electrones que se están compartiendo para generar esta molécula de cloro. Sería una molécula que ya cuando la escribimos con su fórmula química simple le pondríamos cloro 2. 2 átomos de cloro que se están uniendo. Se están uniendo por un enlace covalente. ¿Por qué es covalente? Porque no hay transferencia de electrones. Los electrones se están compartiendo. Las nubes de ambos elementos, de ambos átomos del mismo elemento, se acercan entre sí para entonces dar esa estabilidad tanto a un cloro como al otro cloro. Aparte, es como si dijéramos que este es un no metal con el mismo no metal. No metal más no metal siempre me va a dar un enlace covalente. ¿De qué tipo? Este es el ejemplo del enlace covalente no polar. Cuando el elemento o los elementos que se están uniendo tienen electronegatividades muy similares, o en este caso la misma electronegatividad, entonces no hay diferencia de electronegatividad. Un cloro no va a jalar más los electrones hacia el otro porque tienen la misma electronegatividad, tienen la misma fuerza. Como si intentáramos jalar, ¿verdad?, una cuerda y tuviéramos la misma fuerza, pues la cuerda no se mueve. Entonces, así pasa con este tipo de elementos que tienen la misma electronegatividad, no se generan estas cargas parciales y por eso pues no hay polos. Simplemente se están compartiendo los electrones con la misma fuerza entre ellos y es un enlace covalente no polar. También existe un cuarto tipo de enlace que sería el enlace metálico, que es un enlace exclusivo simplemente de los metales. Al hablar, por ejemplo, del oro, todos los átomos de oro, vamos a imaginar que esos son átomos de oro. El oro está en estado sólido. ¿Por qué? Porque se genera un enlace metálico entre sus electrones. Sus electrones que forman un mar de electrones girando alrededor de todos los átomos
positivos. Y se dice que se genera un mar de electrones. O sea, los electrones de este átomo de oro están girando sobre él, pero también sobre él, pero también sobre él, y se genera algo que se dice mar de electrones, que es una característica específica de los metales, aunque sea nada más un elemento. Oro en su estado sólido y puro, aunque sea solamente hierro en su estado sólido y puro, o alguna aleación entre ellos, ¿sí? También se va a estar uniendo por enlaces metálicos. Es un enlace exclusivo para átomos, elementos sólidos, formando su metal en específico. Por ejemplo, oro, plata, aunque estén así solitos, sus átomos de oro están unidos por enlaces metálicos, y este mar de electrones que se genera entre los átomos positivos es lo que hace que los metales tengan características muy especiales, sobre todo de conducción de electronegatividad y de conducción de calor. Con esto entonces damos solución a esta pregunta número 4 que nos hablaba sobre enlace químico. Enlace químico va a ser la unión, la fuerza que me va a hacer que los compuestos se pueden estar formando. Puede ser por fuerzas iónicas, pueden ser por covalentes polares, pueden ser por covalentes no polares, y cuando son exclusivos de metales se les llama metálicos. Si este video te ayuda a seguir comprendiendo estos temas, regálanos un like. También comparte el video para seguir llegando a más estudiantes y seguir generando más contenido similar a este. Muchas gracias y nos vemos pronto.